Buenas tardes, mi nombre es Andreina Sánchez Zambrano, estudiante del séptimo trimestre de Derecho. El día de hoy le vamos a hablar sobre el Estado. El Estado, cuando falten los descendientes, ascendientes, cónyuge y parientes colaterales hasta el sexto grado, la herencia pasará al Estado, debiendo pagarse con ella las obligaciones insolutas del causante. En defecto, los herederos testamentarios y también de parientes consanguíneos y sus hijos adoptivos, el activo patrimonial dejado por él, el cujus, pasa a propiedad de la nación, previo pago del pasivo de este patrimonio. Lo encontramos en el artículo 832 del Código Civil, donde nos dice: a falta de todos los herederos intestato designados en los artículos procedientes, los bienes de cujus pasan al patrimonio de la nación, previo el pago de las obligaciones insolutas. Como principio general, toda persona es capaz de suceder, salvo las excepciones determinadas por la ley, conforme al artículo 808. Toda persona es capaz de suceder, salvo las excepciones determinadas por la ley. Se entiende del precepto que es la capacidad en la regla, mientras que la incapacidad es la excepción. Seguidamente tenemos derechos sucesorales del cónyuge. El cónyuge sobreviviente del causante tiene siempre vocación de la herencia intestada del causante. En esta categoría, Domínguez Guillén destaca al concubino siempre que exista declaración judicial como tal, y nos trae a colocación la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la que señaló: como resultado de la equiparación reconocida en el artículo constitucional en cuanto a los efectos y alcances de la unión estable, concubinato o con el matrimonio, la Sala interpreta que entre los sujetos que lo conforman, que ocupan rangos similares a los de los cónyuges, existen derechos sucesorales a tenor de lo expresado en el artículo 823, 824 y 825, que nos dicen: 823. El matrimonio crea derechos sucesorales para el cónyuge de las personas de cuya sucesión se trate. Estos derechos cesan con la separación de cuerpos y de bienes, sea por mutuo consentimiento, sea contencioso, salvo prueba o en ambos casos de reconciliación. Artículo 824. El viudo o la viuda concurre con los descendientes cuya filiación esté legalmente comprobada, tomando una parte igual a la de un hijo. Artículo 825. La herencia de toda persona que fallece sin dejar hijos o descendientes cuya filiación esté legalmente comprobada se difiere conforme a las siguientes reglas. Primero, habiendo ascendientes y cónyuges, corresponde la mitad de la herencia a aquellos y a este la otra mitad. No habiendo cónyuges, la herencia corresponde íntegramente a los ascendientes. A falta de los ascendientes, corresponde la mitad de la herencia al cónyuge y la otra mitad a los hermanos, y por derecho de representante a los sobrinos. A falta de estos hermanos y sobrinos, la herencia corresponde íntegramente al cónyuge, y si faltara este, corresponde a los hermanos, sobrinos expresados. A falta de cónyuge, ascendientes, hermanos y sobrinos, sucederán al del cujus, son otros colaterales consanguíneos. Seguidamente tenemos órdenes de concurrencia y exclusión ante cada uno de los herederos. Clases de sucesiones: los hijos de causantes y sucesorales, incluyendo entre los hijos el adoptado en adopción plena o simple, el cónyuge, los ascendientes del causante, los hermanos del causante comprometidos, los hijos de estos hermanos, los otros colaterales del causante comprendido entre el tercero y sexto grado. Reglas: hijos. El hijo siempre hereda, nunca es excluido de la sucesión. Cónyuge, hereda siempre que no esté divorciado. Lo encontramos en el artículo 823 del Código Civil. Ascendientes.
Los ascendientes en línea recta no hay representación. El ascendiente más próximo excluye a los demás. Hermanos son excluidos por los hijos y por los ascendentes. Colaterales desde el tercer grado hasta el sexto grado. Concurrencia simultánea de simple o doble conjunción. De manera sencilla, son aquellos hermanos que tengan dentro del matrimonio el mismo padre y la misma madre, que tengan los mismos progenitores y parentesco de los hermanos entre sí. Sin embargo, esto también aplica para los hijos extramatrimoniales, que tengan el mismo padre y la misma madre. Estos hermanos heredan el doble de acuerdo a la ley que los hermanos de simple conjunción. Hermanos de simple conjunción son aquellos hermanos que fueron concebidos únicamente por parte del padre o de la madre. Esto a ustedes les parecerá una contradicción y se preguntan, pero los hijos siempre serán de padres y madres. Deberán observar de manera precisa que decimos que los de doble conjunción son los que tengan parentesco entre sí, por cuanto son los hermanos carnales o de doble vínculo, y los hermanos de simple conjunción, que son los hijos de padre y madre. Observen que los hermanos de simple conjunción separamos con la vocal O la frase madre o padre. Participación de la herencia de la sucesión intestada. La sucesión intestada también se denomina sucesión legítima o sucesión ad intestato. Algún sector de la doctrina cuestiona la denominación sucesión legítima, por lo cual la sucesión testamentaria también tiene su fuente de ley. Sojo Bianco señala que la figura jurídica mediante la cual, por imperio de la ley, la muerte de un sujeto de derechos se realiza una transferencia de sus derechos y obligaciones a otros u otros sujetos, expresamente señalados por la misma ley, a no ser que exista una manifestación, declaración de voluntad del fallecido. Los casos en los que procede. Participación de la herencia. Seguidamente tenemos en los casos en los que procede. Primero, cuando habiendo testado o el cujus, el testamento es nulo o ineficaz. Tenemos también si el testador no ha dispuesto por el testamento la totalidad de los bienes de que podía disponer, en cuyo caso la porción no disputa sería objeto de sucesión intestada, cuando el testamento se haya afectado parte de toda la porción legítima, cuando el beneficiario de la disposición testamentaria deje de cumplir las condiciones que haya sido impuesta, cuando el beneficiario de la disposición testamentaria muere antes que el testador, cuando el heredero testamentario repudia la herencia y no existe sustituto ni ningún lugar del derecho de acreer a favor de otros coherederos. Finalmente, si el heredero es incapaz de suceder. Finalmente tenemos la herencia yacente y la herencia vacante. Cuando se ignora a quienes o quienes son los herederos, o cuando han renunciado tanto los herederos ad intestato como los testamentarios, la herencia se repunta y yacente se proveerá a la conservación y administración de los bienes por medio de un curador. Lo encontramos en el artículo 1060 del Código, que nos indica: cuando se ignora quién es el heredero o cuando han renunciado los herederos testamentarios o ad intestato, la herencia se repunta yacente y se proveerá a la conservación y administración de los bienes hereditarios por medio de un curador. El curador será designado por el juez de primera instancia en lo civil con jurisdicción en el lugar donde se haya abierto la sucesión. Está obligado a formar un inventario de la herencia y hacer valer los derechos. Y por último, a rendir cuentas de su administración. El curador deberá dar caución por la suma que fije el tribunal para garantizar la gestión. Lo encontramos en el artículo 1064 y 1065 del Código Civil, que nos dice: el juez deberá emplazar por edicto y por la imprenta,
si fuere posible, a lo que se creen con derecho a la herencia para que compadezcan a deducirlo. Artículo 1065. Pasando un año después de fijados los edictos a que se refiere el artículo anterior, sin haberse presentado nadie reclamando fundamentalmente derecho de la herencia repunta y yacente, el juez que haya intervenido en la diligencia de su administración provisoria declarará vacante la herencia y podrá en posesión de ella el empleado fiscal respectivo, previo inventario y avalúo que se hará de acuerdo al curador. Esto es todo.